Durante casi medio siglo, Estados Unidos ha impuesto unilateralmente un embargo económico, comercial y financiero a Cuba. La severidad y el alcance de las sanciones han variado dependiendo de los acontecimientos políticos en Cuba, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Sin embargo, el carácter continuado del embargo ha provocado debates frecuentes e intensos en foros internacionales. La Asamblea General de la ONU ha condenado repetidamente el embargo estadounidense por considerarlo contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. De hecho, el 29 de octubre de 2008, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba. Aquella resolución se aprobó por 185 votos a favor. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reiterado su posición respecto al impacto que generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo cual insiste en que el embargo debe terminar. También la comunidad internacional ha denunciado el embargo estadounidense porque viola el derecho internacional y también por motivos morales, políticos y económicos. Desde que Barack Obama ocupó su cargo como presidente de Estados Unidos en enero de 2009, ha habido un intenso debate y numerosos llamamientos nacionales e internacionales para que levante su embargo a Cuba. Por desgracia, dentro de este debate apenas se hace mención al impacto negativo del embargo sobre los derechos humanos de la población cubana. La organización Amnistía Internacional ha reiterado en sus informes que levanten el embargo estadounidense, aunque al no poder acceder a Cuba, Amnistía Internacional no ha podido documentar de primera mano los efectos del embargo sobre el disfrute de estos derechos. No obstante, la información de este documento se basa, en su mayor parte, en informes de agencias y programas de la ONU que operan en Cuba. Se trata de informes incluidos a su vez en los informes del Secretario General de la ONU que se presentan anualmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1994. Hay que tener en cuenta que la imposición del embargo no exime al gobierno cubano de sus obligaciones de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todos los habitantes de Cuba. Aunque el embargo afecta a la capacidad del gobierno cubano de hacer realidad progresivamente varios derechos económicos, sociales y culturales, el gobierno debe brindar la máxima protección de estos derechos, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles. Al hacerlo, no debe incurrir en discriminación de ningún tipo y debe dar prioridad a los miembros más vulnerables de la sociedad. La legislación relativa al embargo contiene disposiciones para el establecimiento de la democracia en Cuba. Entre ellas se incluyen la asignación de importantes sumas de dinero en concepto de ayuda y apoyos a ONG y personas de Cuba que se oponen al gobierno. El refuerzo del embargo mediante la ley Helms-Burton de 1996 llevó a las autoridades cubanas a responder con una legislación más dura que, en última instancia, se ha utilizado para condenar a presos de conciencia a largas penas de prisión. Las autoridades cubanas retratan a los disidentes políticos no violentos y a los activistas de derechos humanos como simpatizantes de gobiernos extranjeros que respaldan la política estadounidense contra Cuba. El embargo ha ayudado a minar el disfrute de derechos civiles y políticos clave en Cuba. Esto alimenta un clima en el que se niegan de forma sistemática los derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y reunión. Aunque el gobierno cubano es el principal responsable de respetar, proteger y hacer realidad los derechos en Cuba, existe un reconocimiento internacional respecto a que al imponer sanciones tales como embargos comerciales, los estados deben tener en cuenta los posibles efectos de estas sanciones en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en el país afectado.